Buenas tardes y bienvenidos a la sexta jornada presencial del curso ciclo formativo Auditor de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. La jornada de hoy se centra en el estudio de las técnicas de redacción del informe final de auditoría y dedicaremos la última parte de la jornada a hablar de las no conformidades, de cómo deben ser comunicadas, cómo debemos redactar los informes de no conformidades, les adelanto que es algo muy conciso, y por último estipularemos cuáles son o cuáles deben ser las competencias, la formación y el perfil de un auditor reglamentario o legal, de acuerdo, de sistemas de prevención de riesgos laborales. Cuando hablamos de la elaboración del informe final, vamos a seguir una serie de directrices, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero la primera pregunta que les haría yo a ustedes es, ¿a quién enviar ese informe final? Nosotros redactamos el informe final de auditoría, pero ¿a quién le enviamos ese informe final? Es de perogrullo que se lo vamos a enviar a nuestro cliente, ¿verdad? A la entidad, a la organización auditada, pero deberemos enviar un juegos, dos copias, 3 copias. ¿Habrá que enviarle a la autoridad laboral? En principio, como les he comentado, efectivamente, un número o un ejemplar del informe final de auditoría será enviado a nuestros clientes, sin lugar a dudas, a la organización auditada. Y si esa auditoría se ha producido, o se ha convocado, o se ha contratado como consecuencia de un requerimiento de la autoridad laboral, pues en vez de un ejemplar enviaremos 2 ejemplares a la entidad auditada. Ellos son los que tienen, la entidad auditada es quien tiene la responsabilidad de suministrar o de facilitar ese segundo ejemplar a la autoridad laboral. A posteriori, la autoridad laboral puede realizar un nuevo requerimiento a la entidad auditora, a nosotros, y requerirnos efectivamente un nuevo número, un nuevo ejemplar de ese informe e incluso nuestra presencia en las dependencias de la autoridad laboral, ¿vale? Eso son otra serie de circunstancias. Con respecto a la calidad del informe de auditoría, ¿qué características, el informe final de auditoría, qué características debe tener? El contenido debe ser informativo, debe estar basado en hechos. Para algo tenemos nuestras notas del auditor. Recuerden los apéndices que comentábamos en la última jornada presencial, esas listas de comprobación que debíamos ir rellenando, que debíamos ir elaborando al principio en la preparación de la auditoría, ¿de acuerdo? El informe debe estar basado en hechos, debe ser completo, exacto, preciso, conciso, debe ser legible sin lugar a duda, transparente y claro. Pregúntense ustedes si el informe es fácil de entender y sobre todo si es útil. Hay multitud de estilos de redacción, debemos abandonar excentricidades, características ególatras de nuestra personalidad, etcétera, etcétera, y usar palabras simples, realizar una redacción precisa, evitar abreviaciones, siglas y el uso del etcétera. El contenido debe ser preciso, conciso, por eso etcétera no vale. La oportunidad del informe es importante, ¿de acuerdo? La puntualidad del informe. Si bien en las auditorías de certificación de tercera parte, recuerden, el informe se emite in situ, es decir, la organización no se abandona mientras no se emita el informe, cuando realizamos una auditoría reglamentaria o legal del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de una entidad, la práctica normal es finalizar este informe en la oficina, en nuestro espacio de trabajo personal. La comunicación de las no conformidades es in situ, sin lugar a dudas, y el informe se enviará a posteriori, pero se elaborará, se redactará en la oficina, normalmente. El contenido habitual del informe está reglado. El reglamento de los servicios de prevención nos dice, nos hace partícipe de que el contenido habitual del mismo es el siguiente. En él deben aparecer claramente el alcance y los objetivos de la auditoría. El plan de la auditoría, recuerden, ese plan que elaboramos nosotros en la preparación de la auditoría.
que se confirma en la reunión de inicio y en la reunión de cierre, en la auditoría in situ. Aparecen también los criterios de la auditoría. Se detallan los muestreos realizados y toda la documentación y registros comprobados. Por último, la opinión del equipo sobre si el sistema de gestión cumple o no cumple los criterios de la auditoría. Este es el fin último. Por supuesto, incluimos las no conformidades, los informes de no conformidades. Al final de esta clase presencial, de esta jornada presencial, estudiaremos muy brevemente cuáles son algunas posibilidades de redacción de informes de no conformidades. Pero estas no conformidades, estos informes se van a incluir en el informe final de auditoría. En ellos podemos realizar también las peticiones de acción correctora, que deberán ser resueltas o ser añadidas por la entidad auditada. En el informe se evitarán las opiniones personales, sobre todo las que no están basadas en hechos probados. ¿Vale? Nosotros podemos, sin lugar a dudas, dar nuestra opinión, pero siempre basada en evidencias, en hechos probados. Tengan en cuenta una serie de elementos. Lo tienen en rojo aquí bien claro. El auditor puede y debe utilizar el informe para emitir sus opiniones, siempre que lo haga de forma diplomática, constructiva y dejando claro su carácter subjetivo. ¿De acuerdo? Perdón, su carácter objetivo. En el informe deben citarse de forma breve todos los aspectos que se comprueben. Y, lo más importante, el informe debe servir de referencia para la siguiente auditoría, por lo que es fundamental que facilite una información lo más completa posible. El informe debe servir de referencia para la auditoría siguiente. Esto es esencial. ¿De acuerdo? Si bien en una de las partes más importantes en la redacción del informe final de auditoría es la publicación de los hallazgos, de los cumplimientos, y sobre todo los no incumplimientos, deberemos efectivamente prestar la suficiente atención a los cumplimientos. Si bien nos vamos a quedar, o el cliente, la entidad auditada, se va a quedar, va a persistir en su memoria sobre todo cuántas y cuáles son las no conformidades, las desviaciones del sistema, de la eficacia del sistema, nosotros vamos a prestar igual atención en los hallazgos positivos, porque le van a servir de referencia a los futuros auditores. Seamos nosotros, repitamos la auditoría dentro de 2 años o dentro de 4 años, dependiendo de si esa entidad está en el anexo 1 de la ley o no, si desarrolla una actividad peligrosa o no, seamos nosotros, o sea, otra entidad amiga o competente, nosotros efectivamente deberemos incluir en ese informe final de auditoría la explicación de cómo vemos nosotros el cumplimiento de los otros requisitos que no han supuesto una no conformidad. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Debemos desarrollar con el mismo ímpetu, con la misma objetividad, con la misma imparcialidad, cuál es la base en el cumplimiento o en el incumplimiento de los requisitos auditados. ¿De acuerdo? Eso es importante. Debe servir de referencia, ¿de acuerdo?, para la auditoría que pase en el futuro. Por eso, los informes de auditorías pretéritos anteriores es parte de la documentación que nosotros vamos a solicitar siempre cuando preparamos la auditoría, ¿verdad? Evaluación de riesgo, planificación preventiva, documentos relativos a la organización de la prevención, informes de auditorías anteriores, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a los informes de no conformidad, el primer apunte importante es definir la no conformidad. La no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Si hablamos de auditoría reglamentaria, hablamos de incumplimiento de un requisito legal, reglamentario. Si estuviéramos hablando de auditorías de tercera parte, de auditorías de certificación, por ejemplo, si nuestro sistema de gestión estuviese manufacturado en base a un sistema estándar como es OSAS 18001, sea la versión del 2007 o no, pues estaríamos hablando de un incumplimiento quizá legal o quizá de un incumplimiento